Pedro Salinas, periodista, está con nosotros y con él hablamos de estos temas, justamente, este laberinto de país que tenemos. Hacemos un análisis político de la semana. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, andamos un poco de cabeza, ¿no? Yo ayer sacaba nuevo, ¿no? Yo desde que nací en este país, todo está igual. Pero es curioso cómo se dejan, y no sé si es una característica de este gobierno, nos estamos olvidando de otros. A ver, ayúdame a recordar, Pedro, cómo se extienden huelgas de sectores fundamentales. Salud más de un mes, maestros 3, 4 semanas, termina salud, entra el Ministerio de Salud, cosas tan simples como el mercado de la parada, que no es poca cosa que el centro de abastos de la ciudad y de la capital entre en conflicto con la municipalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Hay un desborde social? ¿Hay una incapacidad para manejar las cosas? No, el tema de las huelgas son recurrentes en todos los gobiernos, ¿no? Cada sector tiene su pliego de reclamos y una manera de hacerse sentir, de hacerse escuchar, es salir a las calles con sus pancartas, marchar, gritar, etc. El problema es que en el Perú hemos tenido la malísima suerte de no tener estadistas, de no tener presidentes con visiones de largo plazo, de no haber tenido presidentes que sepan hacer lo que hay que hacer, por ejemplo, para frenar la inseguridad ciudadana, ¿no? En esa materia, en este gobierno, mira qué cosa es lo que hay, no hay nada. Que fue una de las promesas fuertísimas de campaña. Por poner un ejemplo, pero en materia de salud estamos igual, y vas viendo área por área y en todos seguimos igual, ¿no? Además, uno de los principales defectos del actual presidente de la República es esta sensación que por lo menos tengo yo de que el presidente es un presidente desnortado, sin brújula, ¿no? Sin norte, sin ideas claras sobre qué hacer en determinados aspectos. Claro, y eso es un problema. Es como que entre el plan de gobierno y la hoja de ruta se le hubiera perdido la brújula, más o menos, ¿no? Más o menos. Parece que hubieran jugado la vainita ciega con él, ¿no? Se levanta, ¿qué hacemos con este problema? Entonces se pasa el dedo por la lengua y no... Vamos a ver por dónde sopla el viento. Nadie sóplame, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y eso normalmente es lo que hace en un gobierno, vamos a decirlo, porque era el que teníamos más cercano. El de Alan García tenía 1000 defectos, pero parecían tener bastante claro qué querían hacer. Si eso era lo correcto o no, es otra discusión. Pero había un plan, ¿no? El perro del hortelano creo que era su guía. Desde Fujimori hasta la fecha, todos más o menos han surfeado el tema económico, tratando de poner en la cartera de economía técnicos más o menos reconocidos, capacitados y punto. En lo demás es un chongo. Ya, pero eso es como tratar de ganar un mundial solo consiguiendo un buen arquero, pues, pero ¿no? Eso es lo que viene ocurriendo en los últimos 20 años, 25 años, ¿no? Ahora, no hay nada distinto, no hay un político distinto. De acuerdo. Y lo peor, lo más dramático, es que en el 2016 tampoco es que esté asomando alguien nuevo, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, porque hay un fenómeno interesante a la ausencia de partidos políticos y líderes políticos fuertes, que no solo no es Humala, sino que no es nadie más. No tienes ningún ministro que esté cumpliendo una labor dirigencial clara, no hay ninguna figura en el Congreso del, por lo menos, Partido Nacionalista que tú digas, bueno, por aquí va, este señor la lleva, no hay. Al frente tenemos o presidentes regionales muy politizados... Voy a llorar. ¿No? O no sé si te has percatado el discurso de los dirigentes sindicales, los de salud, por ejemplo, completamente estructurados, con demandas claras, educación también va por ahí. Entonces, digamos que es otro tema, ¿no? Ya no hay un juego ni siquiera equitativo a la hora de tratar de llevar una negociación adelante. No, has tocado el tema de educación, donde también es otro forado, otro ámbito en el cual pues estamos en la época de las cavernas. Hace poco le leía un comentario muy breve a Leon Trattenberg, que es alguien que sabe sobre el tema, ¿no? Diciendo, mientras que en otros países la educación ya está caminando a la par del siglo XXI, en el Perú estamos en el siglo XIX. Y es la verdad, ¿no? ¿Alguien está haciendo algo para reformar la educación en el Perú? ¿Hay una persona que esté liderando ese esfuerzo? No la veo. Ni siquiera hay un consenso sobre lo que se debe hacer, que es gravísimo, ¿no? Y en el ámbito político tú has tocado un tema súper sensible, ¿no? Seguimos conversando con Pedro Salinas sobre
sobre todo este laberinto que estamos viviendo estas semanas, huelgas por todos lados, y además estábamos hablando sobre la incapacidad política del gobierno de enfrentar a actores que sí pareciera tener mucho más muñeca política, y estamos hablando de gremios tan fuertes como el de los médicos de salud o los médicos del ministerio o el SUTEP, que no es poca cosa, pero estábamos en ese punto. Sí, bueno, primer punto de partida, el Perú es un chongo, ¿no? Eso, digamos, no es ahora, viene de siempre. Entonces tú necesitas un político ducho, hábil, con ideas claras, que tenga operadores políticos, que tenga además un aparato de soporte que le permita capear este tipo de temporales. Que en el Perú no es que aparezca uno, aparecen varios y en muchas formas y a veces en efecto dominó. Lamentablemente no tenemos a un presidente con esas características, ¿no? Ni a un gabinete, ¿no? Tampoco gabinete, tampoco operadores políticos, tampoco es que tenga un soporte importante. Hay un 31% del electorado que se siente traicionado por el actual jefe de Estado porque optó por la hoja de ruta en vez de buscar algún tipo de fórmula que trate de contentar a las dos partes. Que parece difícil. Es difícil, pero digamos, tiene que haber algún tipo de fórmula. No la sé, no la conozco, pero sí, desde el primer día, ese debió ser tu principal preocupación. ¿Cómo hago para, hacer de funámbulo, de equilibrista, para respetar la hoja de ruta y a la vez incluir a esa gente que yo le prometí cambios radicales en el país? A mí me da risa este argumento que a veces se esgrimen cuando uno critica, ¿no? ¿Y tú cómo lo hubieras hecho? A ver, ¿tú cómo lo hubieras hecho? Ya, pero yo no he postulado a la presidencia ni me interesa hacerlo. El día que lo decida, si se me pasara por la cabeza, tendré un plan, pues, ¿no? O sea que ese argumento no vale. Ahora, Nadine no es un personaje que necesariamente sume. Yo creo que sumaba al comienzo y ahora le está trayendo serios problemas a la imagen de Ollanta-Humala. ¿Tú cómo lo ves? Y yo cada vez que pienso o evoco la figura de Nadine, comienzo a evocar la de Elian Karp, ¿no? Eso ya es un tema porque recuerda que la elección en la que ganó Alejandro Toledo, Elian Karp era un personaje que le sumó, era un activo para él. Era súper simpática, ¿no? En las entrevistas hablaba quechua. Una portada de Somos que era graciosa. Ella abrazando a Toledo y el factor Elian. O sea, era como un plus, ¿no? Una portada de caretas en la que tú veías que efectivamente Elian era algo que le sumaba a Alejandro Toledo y después, claro, en el gobierno transmutó, se convirtió como el personaje de Mumra. Como la hermana mala de Hechizada, ¿no? Más o menos, más Endora que la hermana mala de Hechizada, digamos, hasta por el color del pelo. Así es. Y Nadine sí, pues, yo sí creo que en la balanza, hasta el momento, sigue siendo un factor benéfico para Humala, ¿no? Es de alguna manera el sentido común, alguien que le pone cable a tierra. Pero, claro, tú comienzas a ver que se comienza a hablar de cogobierno, de Nadine candidata para el 2016, eso no lo niegan, de pronto suspicacias de que podría estar tomando decisiones sin tener ella una responsabilidad oficial o formal, y eso sí va a comenzar a tener le va a pasar factura más temprano que tarde a Humala. El problema es que ella se maneja muy bien y a mí me da la impresión que cuando ella sale a declarar sobre temas que o el marido declara mal o no declara, le hace demasiada sombra. O sea, cada vez se nota que a Humala lo hace peor porque ella lo hace mejor. Bueno, pero la definición la ha dado ella misma hoy día, creo, ¿no? Que está 2 pasos detrás de ella, algo así. Pero es su sombra. O sea, además es una sombra grande, ¿no? Que a veces lo opaca. Además me da risa porque le dicen ayer a Nadine si era un tema de machismo las críticas que le hacían a su protagonismo. Dice, no, pues esos son argumentos simplistas, pero lo había dicho su marido. O sea, yo les digo, pero a ver si conversan un poco entre ellos. Pero es un tema y va a ser un tema en los próximos tiempos, ¿no? La sensación esta de que recién vamos un año, faltan 4, ¿no? Y parecen 4 años que van a ser eternos.
es un problema serio. Sí, ahora hay dos factores que a mí me parecen interesantes en una coyuntura como esta. Si uno ve el país y lo ve en términos ni siquiera pesimistas, trata de mirarlo objetivamente, algunas cosas están caminando bastante mal y cosas demasiado fundamentales, y sin embargo, Ollanta no baja en las encuestas de manera dramática, mantiene una popularidad alta para el tiempo de gobierno que lleva, y el crecimiento económico ya a mí me desconcierta, porque vamos, de repente el PBI sigue creciendo, ¿no es cierto? Las expectativas de crecimiento se ven superadas. O sea, ya parece que se ha sacado la tinca el presidente. A ver.